Hablaremos hoy del anillo de Polícrates, así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos salir, que está en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos VI o V antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad notable Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, Polícrates dice tirano de Samos, dice el diccionario. Delos era una isla sagrada en donde se practicaba, practicar qué fea palabra, ¿no? Para esto y para todo, el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, la diosa Ártemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que debía corresponder al hombre que dominase los mares. Quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil. Pero no pudieron, sin embargo. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo, y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía. El tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sureste del Egeo, y no había barco que no pasase por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Bueno, una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a Polícrates. Parecía ser ciertamente el dueño no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. El tirano echaba mano a cuanto barco avistaba. A veces devolvía intactas, ricas presas a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y decía, mire, estoy hecho. Quédese con el barco porque con lo que he choreado en estos últimos días me doy por contento. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba conciertos con su siringa. Ya saben cómo es la siringa, ustedes, aquella flauta de afilador. Bien, la flauta que usaba Pan. Bueno, hacía también a los escultores espléndidos encargos y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico. Era el médico Demócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. En alguno de sus alardes, Polícrates hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que a su vez miraba hacia Oriente lleno de preocupaciones, digo por el crecimiento del imperio persa, aquel rey temía por la seguridad de Egipto, temía con toda razón porque muy pronto aparecería nada menos que Cambises, el que vino a terminar con 3000 años de faraones. Pues el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho a viajar libremente. El rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Esto es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio.
y los griegos eran los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. No así los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y menos pasionales en ese sentido. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina lo mejor era devolver el anillo. Polícrates se asustó. La cuestión fue que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvelo, tiralo al mar, le dijo Amasis, total, claro, no era de él. Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró al mar la joya. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Al día siguiente el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró. Supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo, que aseguraba la suerte, era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico el bueno de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la reaparición del anillo tributado no tardaron, sería todavía mejor, en realizarse y del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba 2 cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo que en agradecimiento al batimento lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro que podía pasar a buscar cuando quisiera. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Papá dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático. Así que, confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia. Allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes. Y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre, con solo una porción de dedo cubierta por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja del orden. Los tiranos siempre terminan mal. Hay que hacer caso de los sueños de nuestra hija. Hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan. Hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. Un infidente es peor que un ingrato, estaría mejor todavía. Me pregunto a quién dedicar esto. A las víctimas de la tiranía de Polícrates y aquellos barcos que eran saqueados periódicamente por el tirano y pirata de Polícrates. Y al rey Amasis de Egipto. Después de todo no pudo conservar su reino invicto. ¿Cuándo apareció Cambises en Egipto? ¿522 o 622? Porque si es en el 622, lamento decir que ya estaban allí los persas.
pero debe ser en el 522. En cuyo caso ya estaban allí cuando murió Polícrates. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos relacionados con el anillo de Apolo, con el saqueo de barcos en el mar Egeo. Sí, sí, o con estos talismanes, ¿no? También. Con talismanes. Y hemos encontrado un vals criollo de corte gauchesco que se llama Mala Suerte, que finge una historia de amor de la pampa húmeda, pero que en realidad es una historia de poder y superstición en el mar Egeo en el siglo V o VI antes de Cristo. Canta Mala Suerte Carlos Gardel.